Queridos hermanos, queridos televidentes de este su programa, la hora de Dios ha llegado. Querido hermano, yo le doy mi corazón, mi vida, mi alma al Todopoderoso en estas palabras de este maravilloso programa que se llama La hora de Dios ha llegado. ¿Por qué? Porque mucha gente está confundida entre la verdad, la razón y la duda, y no sabe hacia qué camino escoger. Ya. Y esta es una palabra de Dios clara, concisa, verdadera, que no viene disfrazada de nada, ni es para que el pueblo o la gente, ya, escúchame bien, se confunda, sino que por el contrario despeje la duda, abra su mente, su corazón, sus emociones y la realidad la cual pisa. Entonces, en este momento, por favor, me pasa el libro sagrado así como está ahí abierto, me lo coloca aquí, por favor, acá. Entonces resulta, queridos hermanos, queridos oyentes, eso, acá, ahí me lo coloco. Bueno, el libro sagrado está aquí, que es la obra magnánima de Dios. El libro sagrado, las palabras escritas de Dios. Mire bien, la hora de Dios ha llegado. Ya el título de esta palabra se llama El que no es contra nosotros, por nosotros es. San Lucas capítulo 9, versos 49 y 50. Que quiere decir, usted en este momento está debatiendo con el Dios mismo. Póngamelo en 25, por favor. Ya, está 28, ponga 25 o 22. Entonces quiere decir esto, que aquella persona que lo haga a 25, a 22, ya, la hora de Dios ha llegado, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo dijo él en San Lucas capítulo 9, versos 49 y 50. ¿Qué pasa aquí? Le voy a decir qué pasa aquí. Vean. Hay una controversia entre la realidad de Jesús y los fanáticos religiosos. Unos tienen fundamento y los otros tienen sus posiciones. El que cree tener la verdad lo dice, y el que en religiosidad anda lo oculta. Entonces estamos en la mitad de todo, de la línea. Aquí prevalece la lealtad, porque nadie es digno, sino es fiel, y la fidelidad y la lealtad es con Él, con el más grande, que es Jesús, y no con el chico, el medio, el de la mitad, o aquellos que dicen decir lo que ellos creen ser, oiga bien, y que todas se las saben. Eso es mentira. Bájelo a 20, por favor. Creen que todo es mentira. Ya, nada saben, que hay muchos, oiga bien, y sobran, que dicen decir, ya, por eso le digo, aquí no hay religiosidad, aquí es la verdad, y la verdad, lástima, y la lástima se distingue sobre todo, porque la lástima es un sentir de la vida. Entonces, en la hora de Dios ha llegado. Le voy a decir algo. En el 49 dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Oiga bien, él estaba diciendo que esa persona que ellos habían descubierto, y él estaba chivateando a Jesús, le estaba figoneando a una persona. Estaban ya en su credo, estaban siguiendo a Jesús y estaban investigando a otras personas. Chismoso. Hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Qué nos estaba diciendo? Un subalterno de Jesús, uno que seguía a Jesús. Oiga bien, entonces,
Entonces dice, se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. O sea, que tenía que seguir con ellos a juro, a la buena, a la mala o como sea, porque era supuestamente, óigame bien, el derecho a que lo siguiera. Pero miren lo que responde Jesús en el 50. Jesús, el mismo Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Oiga bien lo que dice Jesús. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y eso yo se lo he hecho ver a muchas personas. Y muchas personas no lo entienden, no lo toman así. Dicen que no, que si él no está en la iglesia, no está bautizado, una historia que tiene. Oiga bien, pero que Jesús la rebate de alguna manera. Acepta lo que dicen en esa iglesia, acepta lo que dicen en ese culto, acepta la palabra porque Él lo está aceptando todo. El que no es contra nosotros es de nosotros. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Lealtad. Entonces, ellos están demostrando lealtad, están demostrando fidelidad con Jesús. Entonces, Él dice que lo acepta. Mire, no se lo digo yo, lo dice la palabra aquí, vean. Mírenlo, búsquelo en San Lucas, capítulo 9, verso 49 y 50. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Oye, no lo estoy inventando. No, señor. Mire bien. Entonces Jesús empieza a aclarar, por aclarar, que el que habían visto echando demonios, el que ellos habían descubierto, oiga bien, en su nombre tenía tanto derecho como ellos mismos. Y si se lo prohibían, porque no estaba en su comitiva, estaban cometiendo un error. Porque la comitiva de Jesús, ellos no tenían esa autoridad para decirle a aquella persona que sacaba esos demonios que no. Y por lo tanto, Jesús en persona, ordenó, aceptó, que comitiva o con comitiva o sin comitiva, el que lo hacía era porque Él sí estaba con Él en su obra. Por eso Él dice aquí, vean, Él lo dice aquí en la palabra, mírenlo. Él lo dice, y este es el título, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y lo dice también en Marcos capítulo 9, versículos 38 y 40. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no mentía, no engañaba, no falseaba. Oiga bien. Entonces, el que lo hacía era porque Él sí estaba con Él en su obra. Quiere decir que la obra de Jesús no era una comitiva, no era un grupo religioso, no era una religiosidad, no era un fulano que con un título y otro título y otro título. No. Ese hombre echaba demonios y lo vieron. Y Jesús dijo que siga echando demonios. Así de sencillo. Jesús no dijo, no, Él no está en la congregación y Él no está en la iglesia y no es un hombre de Dios y no. Ese cuento que se acabe. Ya. Porque eso es pura parafernalia. ¿Ya me entendió? Eso es profanación contra la lealtad hacia Jesús. Porque Jesús lo está diciendo aquí. Y aquí está sentado su palabra. Lo demás es puro cuento. Y lo demás es lo demás. Mire bien, no se dice así. Ya. Porque el echar demonios en su nombre solo Él era el que decidía y quien en la tierra podría tener más mando que Jesús, el cual era Jesús. Porque Dios no dio a otro sino a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. No dice que entregó al sobrino, al hermano, al abuelo, al tío, al tataranieto, a fulano, al compadre, al padrino. No, Señor. Entregó a uno llamado Jesús, que era su Hijo unigénito. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. No se lo olvide y escúchelo bien, porque viene lo mejor y viene lo bueno. Mire bien,
Entonces, porque el echar de demonios en su nombre, solo era él el que decidía. ¿Y quién en la tierra podría tener más mando que Jesús, el cual era el mismo Jesús? Y él daba la autonomía diciendo esa palabra, no se lo prohibáis, y lo remata. El que no es contra nosotros, por nosotros es. ¡Fuera, religiosos! Porque una persona, mire esto, mire, pelo largo. Y Jesús andaba con el pelo largo. Y entonces tiene un cuento a veces en la religiosidad, que tiene que entrar usted con el pelo corto, con un bigote, un bigotudo, o tiene que entrar como un santo, tiene que entrar con una religiosidad y ya con el libro de la Biblia, el libro sagrado, que cualquier persona lo puede tener. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que estar cortados como John Travolta, el de la película, el actor. Tienen que estar como, no sé, como los actores que hacen telenovela. Un saco, una corbata. Y viene la escena uno y, sí, ¿dónde estás? No. Eso está mandado a recoger en el bote de la basura. Entonces, oiga, Jesús andaba con el pelo largo, así como este hombre que está aquí hablando con ustedes. Mire, el consagrado, como está hablando el consagrado con ustedes, de tú a tú. Y entonces resulta que no, Jesús tenía que estar con el pelito corto. Él no era ejecutivo, Señor. Él era un hijo de Dios que daba la palabra en la tierra y él vino a salvar el mundo. Él era el Mesías, él era Emmanuel, él era el Salvador, él era el bendecido y el único que pisó esta tierra con esos dones y esos poderes. Entonces escúchelo bien. Entonces yo no me voy a cortar el pelo largo, mi pelo, porque no me dejan entrar a una iglesia. No. Pues en la iglesia que llamamos la iglesia generalizada de todo, que es la iglesia católica, allí entras tú, está todo el mundo. Ahí no preguntan, ¿usted tiene un carnet de esto? ¿Usted no se cortó el pelo? No. No es prohibido, pero hay iglesias que sí, que son sectarias y son religiosidad pura. Entonces sigo con el tema. Mira bien. Diciendo esa palabra, no se lo prohibáis, y lo remata, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Él abrió el destino del ser humano. Ahí en ese momento él estaba abriendo el destino del ser humano. Estaba diciendo que el que lo siguiera, ya. Y sentía el poder de él, el juego de él podía sacar demonios. Ya, porque no era contra él. No era contra él. Esto si yo hago una pregunta. Si yo voy a una iglesia, Jesús no me puede hacer un milagro porque yo tengo el pelo largo. Dígamelo, mírelo, ¿verdad? Mírelo, si Jesús andaba con el pelo largo, entonces ¿por qué Dios no lo mandó a cortar? Ya, y en la iglesia religiosa quieren mandar a cortar el pelo. No, Señor, yo ando como mi Mesías, como Jesús, mi Salvador, el que me salvó a mí de muchas cosas, que a usted de pronto, que usted es un religioso y sabe que puede dormir hasta con la Biblia de almohada, no le ha puesto ni una uña mía de lo que yo he vivido en la vida y me ha salvado a mí Jesús. Entonces por eso le digo, él abrió el destino del ser humano, ahí cuando dicho es. Y hay gente, personas, entidades o cualquier centro religioso que encuadran a Cristo, lo encasillan y todo es que va, no puede ser que aquel pecador, bandido o ladrón o tal individuo, drogadicto o tiene una tendencia sexual, está sumido y no puede hacer la obra de Dios y se equivoca porque Jesús da la orden. Se equivoca porque Jesús dio una orden, Señor. La orden no la doy yo, ni la da nadie, porque hasta el mismo Papa de la Iglesia dice, oren por mí, todos somos pecadores. Él no se siente más que nadie. Qué humildad tan bella, tan linda, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, o sea, que una persona esa queda restringido para hacer una obra de Dios. ¿Quién lo dice? ¿Lo está hablando Jesucristo?
Aquí sí está hablando Jesucristo, papá. Aquí sí te está hablando Jesús. Aquí no te está hablando el diablo. Porque tú eres el diablo si no le eres leal a Dios. Si no le eres fiel a Dios, tú eres el demonio. Tienes cientos de Satanás en tu cuerpo que te rodean y se te meten fácilmente porque no tienes unción, no tienes bendición. ¿Ya me entendiste? Quede sentada la palabra de Dios. Quede sellada. Es un sello. Abrió el destino Jesús ahí. No lo cerró. ¿Por qué en tu iglesia lo vas a cerrar? ¿Por qué supuestamente en tu reunión ya lo vas a cerrar? ¿Por qué? ¿Te infundieron eso? Anda por caminos malos. Entonces escucha esto. Entonces, tú no puedes juzgar ni al ladrón, ni a la prostituta, ni a la adúltera, porque el mismo Jesús, de ese otro tema que vamos a hablar después, ni el mismo Jesús dice que estaba escribiendo en la tierra cuando lo llamaron a decirle los escribas y los fariseos que fuera a juzgar a la adúltera, que había cometido pecado contra el marido, o sea, le había sido infiel. Y él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y nadie la tiró y todo el mundo se agachó y todo como arrumado se fueron. Entonces le digo, entonces está sometida esa persona y entonces la iglesia o Jesús o la obra de Jesús va a ser leal con él si él es leal con Jesús, porque está haciendo y está echando demonios. Mire, aquí lo opacó a todos, le dijo a ellos, mire bien, 49, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. No sigan con ellos. Y mire lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Mientras más grande sea la obra y más se riegue la palabra de Dios y más personas quieran comunicar con Dios, comulgar con Dios y hacer bendiciones de Dios, nadie lo puede prohibir. Nadie, sino el mismo Jesús, y el mismo Jesús lo dijo. No se lo prohibáis. Entonces continúo con este tema. Oiga bien. Entonces, ¿no puede hacer la obra de Dios acaso esa persona entonces? Oiga bien. Sí, y se equivocaron. Y se equivocan porque Jesús dio la orden y emite un decreto. El decreto de Jesús, que es salvación y verdad, hay que respetarlo. Entonces, aquel que no es contra nosotros, por nosotros es. Y selló y puso la huella de la palabra sagrada de su boca, todo lo que hablaba Jesús y lo que habló durante el tiempo que estuvo en la tierra, porque aún está en la tierra, está en las almas y en los espíritus. Yo lo vi con mis ojos. A mí me sanó esta cabeza llena de golpes, ya, para que usted sepa, llena de golpes y a punto de la locura, tomándome 20 pastillas de acetaminofén diariamente durante 2 meses, después de aquella golpiza que recibí. Y él un día, como si me dijera, no vas a tomar más pastillas. Y yo las tenía debajo de la cama, y en una cama pegada a una pared, él abrió mi coco, abrió esto, vea, lo cortó con una cegueta, así. Usted dirá, pero entonces era un ¿cómo se llama? Ebanista, un carpintero que trabajaba con cegueta. Ese hombre que está hablando ahí está loco, está consagrado, está loco. Usted puede decir eso de mí, a mí eso no me importa. Lo que vale es lo que está arriba y lo que viene arriba y lo que está aquí abajo y lo que lo recibe. Entonces resulta que me abrió y tuvo el amor y la delicadeza de secarme los golpes que había recibido, de los cuales me hicieron sangrar, oiga bien, por los ojos, por las orejas, por la nariz, por la boca. Y yo creí que me iba a morir. Y aquí estoy vivo. Estamos hablando de casi 20 años, señoras y señores. Aquí estoy vivo y más fuerte que nunca. Soy maestro de artes marciales. Mire, vean. Mire, vean.
y un golpe de un brazo mío, mírelo, mírelo, brazos fuertes de hierro y no alzo pesas, solamente hago kata y de vez en cuando. Téngalo por seguro que la bendición de Dios está conmigo, más que con muchos que llegan con un aureola aquí y con unas plumas de ganso porque supuestamente se creen ángeles que vuelan, ¿no? El que no es con nosotros no es contra nosotros. Entonces, si yo estoy con Jesús y con Dios, y lo dijo Jesús, me dio el decreto, me selló, me dio la huella, y así lo acepto yo. Gracias, Señor. Entonces, viene y te lo digo. Después que dio la orden y emite el decreto, aquel que no es contra nosotros, por nosotros, el que no es contra nosotros, por nosotros, y selló aquella palabra y puso la huella de la palabra, y así es esto, es aceptado por el soberano, el grande, el mejor, y usted puede ser ese. Y me dirá, ¿pero por qué? Ya le voy a decir por qué. Mire, vean, porque dice, ese ser hombre o mujer que lo puede hacer Jesús, ya activo, ya, para activarlo en el derecho, que lo dijo en Lucas, capítulo 9, y versículos 49 y 50, está ya detrás de allá sentado. Usted se levanta y decreta que Jesús lo señaló. ¿Sabe qué he escuchado yo? Personas que leen la palabra sagrada y la ven en una casa, ese está loco. Ahí se le pasa todo el día. Él se cree ángel, él se cree Dios, él cree que Jesús le baja, él cree y él dice y él no sé qué. Le inventan tantas cosas. Y esta palabra es sagrada, papá. Esto es muy sagrado y esto es muy serio. El que no la respete, ay Dios mío, vea. Dios Jesús. Entonces le sigo. En el Lucas 9, 49 y 50, capítulo 9, versículo 49 y 50, ahí está el gran decreto de mi gran Jesús. Ahora la obra de Dios ha llegado. Entonces el cuentecito que porque yo tengo el pelo largo no puedo predicar, no. Pongámosle aquí el consagrado, lo que dice son unas palabras de verdad. Para que haya verdad, haya sello, se respeten los decretos de Jesús, se respete la palabra de Jesús. Es más, este programa se iba a llamar, la segunda secuencia de este programa se va a llamar así. Respetando la palabra de Jesús. Porque muchas personas ni respetan. Entonces son desleales, les son infieles. Porque ya creen que tienen la iglesia, el monumento, la gente, sí, todo esto lo felicito. Porque es que no prohibió nada, ¿verdad? Aquí lo dice. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Entonces hay una persona hablando de Jesús en la esquina y de pronto se le dio por emitir una palabra. Ya. Y sabe la ley del decreto. Y se ampara en el decreto de Jesús, en su palabra de salvación, en su palabra de amnistía, de dar bendición, de perdonar y ser perdonado, en la palabra de alabanza, en la palabra de luz, en la palabra de ruego. Entonces, ¿dónde está tu creencia? ¿Cuál es ese Dios que pregonas? ¿O es que tu iglesia te tiene tan... ¿Sí me entendiste? Así, tan enclaustrado, que te tienes que parar así, a la iglesia. Tienes que hacerle reverencia a todo el mundo. Estás en la iglesia. ¿Ah? Ese no es el decreto de Jesús. En Lucas 9, 49 y 50 te lo está dando. Ya. El que no es contra nosotros, te lo voy a volver a leer.
Entonces, el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Léelo y reléelo y estúdialo y comunícate con Dios interiormente. Comunícate con Él, por favor. No peques más. No peques más. Todos somos pecadores, lo digo el mismo Papa, digo, en una Eucaristía, digo, todos somos pecadores. Él no se salva, nadie se salva. Nos salvamos porque somos obra de Jesús. Cuando entramos en el reino de Jesús, por eso fue que Él le dijo al diablo en los 40 días, oiga bien, cuando se fue al desierto en ayuno, el diablo lo tentó. Y por eso Jesús le puso una medida y le dijo, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le amarás. ¿Sabe por qué le dijo eso Jesús al diablo, a Satanás? Se le acercó a tentarlo, que si se subía al pináculo, que le daba los reinos de la tierra, que tantas cosas que le ofreció. Y él dijo, no, no. Y Jesús estaba seco del hambre, porque estaba ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Jesús estaba seco de sed. Jesús tenía el paladar seco. Estaba lleno en ese desierto de arena. Imagino su melena frondosa que tenía, hermosa. Ya, lindo, hermoso, como es mi Jesús. Me imagino mi querido Jesús allí lleno de tierra y de arena. Todo lleno y todo pálido. Y todo ojeroso y todo flaco. Y ese diablo poniéndole manjares. Y te comerás todos los manjares de la tierra. Y serán tus reinos. Jesús no se inmutó. Lo metió en el reino de Él. Entonces, el que perdió fue el diablo. Jesús no se salía del reino porque Él pregonó el reino precisamente para no meterse en el mundo, en tu mundo. Una persona una vez me dijo, bueno, si usted, me dijo, sabe tanto de la palabra, ¿por qué Jesús dejó que pasara lo de Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Si Él fue el que anunció la venida del Salvador del Mesías, y Él fue el que lo bautizó. Y Herodes tenía miedo a Juan el Bautista y respetaba al tal Jesús que le habían nombrado, mas Él no le daba mucha importancia. Él se iba en contra de Juan el Bautista, pero se atrevió por complacer a una mujer que le gustaba por deseos vanos y bajos instintos de llegar a cortarle la cabeza a Juan el Bautista y complacer a Herodas, que era excuñada de él, la exmujer del hermano de él, y estaba enamorado él de la sobrina de él. Como ya había estado en complacencia esta mujer, ahora sí me le puede colocar mute, por favor. Entonces, ¿qué quería decir? Que como ya estaba en complacencia con la mujer, entonces ahora deseaba a la sobrina. Y en honor a eso, escúcheme bien, Herodes, que le tenía rabia a Herodes, porque la discriminaba, porque Juan el Bautista lo discriminaba, que estaba haciendo algo fuera de la ley divina, que era estar con la mujer de su hermano. Entonces esas palabras quemaban a Herodes en su corazón. Por eso es que la palabra de Jesús es como una espada de doble filo que quema, ardiente. Entonces, esto no le gustó y recordó las palabras Herodes y le concedió. Entonces dice la gente, pero ¿por qué entonces Jesús no salvó al hombre que lo anunció? Muy fácil, porque Jesús no estaba en el reino
Él en ese momento no estaban, ellos no estaban en el reino de Jesús, sino que Jesús había salido y estaba en el reino del mundo para poder inmediatamente empezar su obra, después que Juan el Bautista lo bautizó. Entonces, ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar. Cuando Jesús igualmente estuvo en el desierto, tenía la tentación cerca y el diablo lo pudo tocar, pero no lo pudo doblegar. Pero Jesús sí le dijo, escrito está, que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le amarás. Por lo tanto, he aquí que vinieron ángeles y le servían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba metido en el reino y Jesús estaba protegido y el diablo no lo pudo tocar. Y dicen que se fue. El diablo se fue. He aquí, querido hermano, en otra palabra más llena de amor, de bendición, que te la dice el consagrado, te la dice con amor. Yo, el consagrado, me lleno de emoción para dar esta palabra, porque es vida en abundancia y vida eterna. Oiga bien, y me lleno terminando con la palabra. El que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Por qué? Porque está haciendo la obra. Se no critique al hermano que va a un bus hablando, aquel que le nace hablar de Jesús porque está agradecido, aquel que está iniciando, terminando la obra, aquel que va a la mitad, aquel que va haciendo feligreses, aquel que está haciendo discípulos. Oiga bien, porque Él está hablando. El que no es contra nosotros, de nosotros es. Entonces, le doy la gloria a Dios. Voy a terminar la prédica, la palabra, la bendición, como le quieran decir. Ya, en este momento, el consagrado se sienta para decir esta última palabra antes de terminar. Señor mío, lléname de gloria todos mis caminos. Señor Jesús, llena de abundancia lo que hace falta. Lo que sobra, que se vaya lejos. Lo que necesito, tráemelo. Más y más, Señor. Espero de ti todo lo que tú me quieras dar. Y consagrar a mi nombre. Y yo el consagrado para ti. Siempre te serviré en tu vida eterna. Porque así lo has pedido. Y así ha sido consagrado. Voy a rezar el Padre Nuestro, que es la oración que Él enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, hágase tu reino y tu santa voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todos los males. Amén, amén, amén. Y cerramos con la palabra de la hora de Dios ha llegado. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Gracias.